Listo. Bueno, buenos días a todos. Entonces vamos a iniciar esta clase el día de hoy y la idea es que vamos a empezar a ver con más detalle las funciones. Las funciones son claves para que nosotros organicemos nuestros códigos de una manera modular, pero pues no solamente es como eso, sino que como que podamos simplificar y hacer más ordenado nuestro código para que también lo podamos extender más fácilmente, mejorar a futuro y podamos evitar la duplicación de código, que es uno de los grandes problemas que hay cuando uno está programando, que uno duplica, y de hecho la función main la llena de un montón de código, y si uno descubre un error, pues es muy difícil como corregirlo. Pero voy a cambiar la forma. Uno normalmente empieza a decir, bueno, las funciones son así, así, se pueden sobrecargar, se puede hacer esto, no sé qué. Lo vamos a hacer al contrario, lo vamos a hacer a partir de resolver un problema, que va a ser uno de estos problemas de Euler. Y entonces con este, pues espero, digamos, que de esta manera sea una forma un poco más práctica y así, pues, de todas maneras ustedes aprendan. El objetivo de todas maneras de todos nosotros siempre es que ustedes aprendan más. Entonces, lo que vamos a hacer es este problema del proyecto de Euler. El problema del factor primo más grande posible, ¿listo? Ese es el que vamos a hacer. Entonces, si quieren, ustedes también vayan entrando allá y vamos viendo si nos funciona bien. Me toca dejar de compartir y volver a meterme porque yo ya había quitado una cosa acá, pero se me dañó otra vez. Entonces van entrando ustedes también al proyecto Euler, por favor. Y vamos entonces arrancando. Listo. Ahora sí, me toca volverles a preguntar si ustedes ya están viendo otra vez mi pantalla. Me toca volverles a compartir. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces este es el problema que vamos a resolver y lo vamos a ir generalizando de a pocos. Ustedes hicieron algo parecido a este problema en la tarea, que era encontrar el divisor más grande. No tiene que ser primo ni nada de esas cosas. Era encontrar el divisor más grande. Antes de continuar, quiero preguntarles qué tanto se les demoraba, qué dificultades tuvieron y qué tanto se les demoraba este código que ustedes hicieron encontrando ese factor. Alejandra dice que se tardó como una hora. ¿En dónde lo ejecutaron? En la máquina virtual. Bueno, igual es serial, ¿no? De todas maneras, eso depende. 40 minutos en la sala de cómputo. Un montonón, ¿no? Un montonón. Precisamente 40 minutos, 40 minutos, a casi todos. Una hora 52 en la máquina virtual. Eso, digamos, es el procesador de la máquina. El único problema fue el overflow, pero después de trabajar con el long long, muy bien, se corrigió, mi computador casi explota. Eso lo dejan por la noche. Uno tiene que aprender que cuando uno se va a dormir, uno no coge y cierra. No es como cuando uno dice, bueno, cierro el libro, organizo, me empillamo y me acuesto. Si es un computador, usted no tiene por qué apagarlo. Usted lo pueden dejar calculando toda la noche y al otro día se levantan y van felices a ver sus resultados. Aunque normalmente lo que sucede es que se levantan, van felices a ver los resultados y se dan cuenta que la embarraron en un signo. Y entonces, eso es lo que va a suceder normalmente. Con la ayuda que me dieron, me tardó unos segundos. Entonces, hay algunas cosas que uno puede hacer para que sea más óptima. ¿Cuál fue la forma de que los que lograron que se demorara poquito, cuál fue la forma que, que utilizaron? Lo dividimos, bueno, dividí por el valor de Sn entre 2, que es como el máximo, ese sería el límite máximo, ya que no hay divisor más grande que la mitad del número. Entonces ahí se ahorra uno la mitad del proceso. Un montón del tiempo, sí. Muy bien. De hecho, incluso ustedes pueden hacer una simplificación aún mayor. Si ustedes se ponen a sentarse, digamos, yo trato de escribir esto en términos de dos multiplicaciones, o sea, dos divisores, se van a dar cuenta que el límite ni siquiera es n medios, el límite es raíz de n. Entonces es aún más pequeño. Por ejemplo, cuando uno tiene, digamos, 1.000.000, la mitad de eso es 500.000, pero la raíz de eso es 1.000. Y así uno puede encontrar aún más rápido los divisores. Eso poco a poco lo vamos a ir viendo, pero eso es para que ustedes vean que a veces lo primero que ustedes tienen que hacer normalmente es implementar la solución, así sea lenta o lo que sea, pero que sea correcta. Y luego, si pues empiezan a ver cómo lo mejoran con este tipo de entender mejor el problema, porque eso digamos, de hacerlo hasta la mitad o algo así, es entender mejor el problema. También vi personas que pues no empezaban desde 2 en adelante,
sino que arrancaban era desde n medios hacia abajo. Entonces ya se están asegurando de que el primer divisor que encuentren, pues ese es el máximo. Ese tipo de cosas les está ahorrando un montón. Y por ahí alguien me preguntaba que cómo, digamos, si yo encuentro el máximo, si ya encontré el máximo, ¿cómo hago para salirme de un if? ¿Alguien sabe cómo hago yo para decirle al if, oiga, ya encontré, pare acá, yo ya me quiero salir? ¿Qué es lo que tiene uno que escribir? Break, ajá. Entonces, si ustedes quieren romper un if para que no siga como verificando esa condición, ustedes utilizan break para salirse de ese if, ¿ok? Esa es como la idea. Y así vamos aprendiendo a pocos. O sea, se ponen a explicarles absolutamente toda la sintaxis en una presentación. Eso no les queda nada y quedan todos saturados. Eso se aprende a veces un poquito más complementando la exposición así general pues, con la práctica, ¿sí? Y con Google, porque es que la habilidad fundamental de un programador es saber buscar en Google y saber copiar y pegar, pero saber qué copiar y qué pegar. En este momento, por ejemplo, el GitHub Copilot, ¿alguien ha escuchado eso? ¿El GitHub Copilot? ¿Saben qué es eso? No, profe, yo no lo he escuchado. ¿No? Bueno, por ahí dicen que sí, que no, Juan Manuel como que es el único. Bueno, más o menos digamos que en forma básica la idea es que si ustedes están utilizando el IDE de GitHub que tiene que ver precisamente como GitHub fue comprado por Microsoft, pues con Visual Studio. Entonces ustedes van a tener como que la posibilidad de que vayan a escribir un código y ustedes escriben dentro de un comentario como lo que quieren hacer, función para calcular la raíz. Y GitHub Copilot lo que hace es darles un código. Él ha estado escaneando todos los proyectos posibles en GitHub y entonces él ya sabe cómo calcular esa raíz. Entonces les pone el código fuente y ustedes ya no tienen que programarlo. Ustedes simplemente lo copian y lo aceptan y ya está. Pero eso tiene una trampa. ¿Ustedes cómo saben que lo que están copiando es correcto? Ustedes no entienden qué es lo que están copiando. Y muchas veces uno digamos que al principio, sí, lo que decía Juan Sebastián, al principio, digamos, la gente decía, oh, los programadores no van a tener trabajo. Pero realmente, si uno está haciendo algo crítico, por ejemplo, o que tenga que ver con cosas de seguridad, uno no puede simplemente copiar y pegar. Uno tiene que entender cuáles son las ramificaciones de ese código que uno está copiando, si está realmente respetando las fronteras, porque recuerden, esto viene de un escaneo masivo de todos los repositorios que hay ahí, y allá hay de todo tipo. Entonces, si estoy haciendo algo de computación científica, ¿cómo sé que eso es eficiente? Entonces me sale que es paralelizado en OpenMP, pero yo no tengo ni idea de OpenMP, entonces ¿cómo sé que eso realmente funciona? Entonces yo tengo de todas maneras que entender. ¿Sí? Ahora, obviamente yo puedo hacer simplemente cópiame aquí esto y eso me bota algún número. Pero si ustedes van a hacer ciencia así, la van a embarrar, porque ustedes no están entendiendo qué está haciendo ese código, no saben si está respetando el overflow, el underflow, si está respetando el modelo como tal que ustedes tienen en la cabeza, porque cuando uno programa tiene un modelo. Entonces realmente, mmm, si uno quiere hacer las cosas correctas, uno tiene que entender que está copiando uno acá, ¿sí? Tiene que entender que está copiando, que estamos colocando en nuestro código para la tesis, porque pues hay que ser muy responsables en si nuestros resultados son reproducibles. Y uno no puede decir, ah, pues yo supongo que sí, porque eso me lo puso GitHub Copilot y ya. Eso no es una justificación. Entonces, pues más o menos, o sea, al principio, digamos, todas las automatizaciones tienen como eso, que va a reemplazar todo, pero pues, al final uno empieza a ver como límites, como que incluso hay códigos que tienen errores que se han visto, que se han copiado por GitHub Copilot, códigos que tienen hasta los comentarios con groserías y se aparecen ahí. Y pues si ustedes simplemente se cegan y copian cualquier cosa que encuentran y siguen adelante, que por ser productivos y Agile y no sé qué cosas y Scrum y todo ese montón de buzzwords que utilizan ahorita para ser productivos, pues realmente al final van a estar arriesgándose a cometer errores. Entonces siempre, incluso si yo copio algo de internet, de GitHub, Copilot o lo que sea, yo siempre tengo que entender qué está haciendo eso, para poder tener certeza de que hace lo que yo creo que debe hacer. Y para eso tengo que saber programar. Entonces es probable que pueda ser una ayuda para que le vaya mejor a los desarrolladores, para que sea más rápido todo, pero es poco probable que como tal los vaya a reemplazar. De todas maneras, la gente tiene que ser muy específica y ustedes se han dado cuenta que ni siquiera nosotros mismos sabemos hacer las preguntas de forma específica, ¿sí o no? Entonces, profe, es que no me sirve. ¿Qué es lo que no te sirve? No, es que cuando trato de hacer eso no me deja. ¿Qué significa no me deja? Ustedes imagínense poner la GitHub Copilot, eh, raíz cuadrada para calcular, no, es que estoy siendo muy específico.
espectro del oscilador armónico, ponerle ahí en un comentario y esperar que le salga uno el código ahí completo. Pues seguramente con algún tipo de mayor data análisis de todos los repositorios de GitHub, pues les va a botar en algún momento algún código, ya sea en este año, dentro de 10 años, pues va a estar con una base de datos mucho más grande. Pero ¿cómo carajos van a saber que ese espectro que les bota eso es el correcto? Entonces tiene que de todas maneras sentarse a mirar el código. Entonces sí, puede servir para uno tener una idea de cómo arrancar y ese tipo de cosas, pero es muy difícil pensar que realmente los va a reemplazar a ustedes y a todo el mundo, y sobre todo en estas cosas científicas, porque pues en la vida real uno sí encuentra un montón de código maluco, eso es normal, ineficiente, ¿sí? Por eso las páginas ahora son lentas, los computadores, todo es lento, a pesar de que nuestros procesadores son 1000 veces más poderosos o incluso más que los que llevaron al hombre a la luna, pero ahora todo es lento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nadie piensa también en la estructura de memoria, en cómo hacer para que eso sea eficiente en la arquitectura. Y eso va a ser más complicado entre más arquitecturas tengamos. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero entonces tengan cuidado, digamos, cuando copian cosas. Pero eso es una habilidad importante, buscar, copiar y pegar, pero en ese pegar hay un paso crucial, no solamente pegar, hay que entender qué se está haciendo. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es el número, pero ahora nos están pidiendo el factor primo más grande. Entonces, no solamente es un divisor, lo que nos están dando, sino que nos están diciendo es descompóngalo en sus divisores primos y entonces dígame cuál es el más grande. Muchos de ustedes seguramente lo que hacen es, pues para tener una idea del problema, ¿cierto? Entonces vamos a Wolfram Alpha. ¿Quién miró el problema en Wolfram Alpha? Nadie, aquí todos son teóricos relativistas cuánticos. Ah, muy bien. Esa es una forma de uno tener una idea, ¿sí? Eso no tiene nada de malo. No, es que se cambié la tecla. Es como mala idea hacer esto. A ver. Miren, hay obviamente un montón de gente vagales que estaba tratando de buscar la solución. Dividir entre 3 y ya. Y así a pocos, ¿no? Entonces miren que aquí están los factores primos. Entonces, miren que aquí están todos los posibles divisores, inclusive el número, y eso también está bien, Juan Manuel, para confirmar, es que eso está bien. Es que en la programación ustedes tienen que confirmar, tienen que buscar un caso que conozcan o varios y verificar que su código esté funcionando para ese caso, porque si no les funciona para casos conocidos, pues mucho menos para el caso desconocido. Entonces, miren que, por ejemplo, la solución para este número era esta, ¿cierto? Este es el número, el divisor más grande. Esa será nuestra tarea. Por ejemplo, si ponemos el que yo les puse, que fue este mismo, pero con un 7, entonces el divisor más grande les tenía que haber dado este número. Ustedes me imagino que también tuvieron un problema con un overflow al inicio cuando trataban de utilizar int para escribir este número gigantesco. ¿Sí les pasó o no les pasó que no se los podía escribir? Sí, pero a mí me pasó. A todos les tuvo que haber pasado. Entonces, utilizar long int, porque nuestros int por defecto son de 32 bits y el long int es de 64 y tiene muchísima más capacidad. Pero de nuevo, yo les puse a ustedes la tabla de los tamaños y no sé qué, pero hasta que no tienen un problema, pues no lo pueden resolver. Digamos que este fue el número que les tuvo que haber dado, ¿cierto? Este que está acá, perdón. Este fue el número que tuvo que haberles dado como el divisor más grande posible, no el divisor primo, sino el divisor más grande posible. Entonces, bueno, en este momento sabemos cuál es el resultado que necesitamos, al que necesitamos llegar. Es este, ¿qué se me hizo? Ah, ¿qué hice? Preciso le cambié el número 4 por un cero y es un número primo, o sea, hay demasiada suerte. Entonces ya sabemos que tenemos que llegar al número 6857. ¿Listo? Para poder calcular el número, digamos, el divisor primo más grande posible. ¿Está bien? Esa es como nuestra idea. Entonces, esta es nuestra respuesta. Esto es lo que tenemos que encontrar. Y son únicos. Miren que solamente al multiplicar estos cuatro, pues ya me da. La base de esto, de la factorización de números grandes, es la base de la encriptación de la web actualmente. O sea, digamos que uno tiene como un número entero gigantesco y encontrarle la factorización de números primos de eso se toma mucho tiempo. Y ese tiempo es años en la computación más poderosa actual. Y eso quiere decir que
pues no es computacionalmente eficiente poder craquear esas comunicaciones HTTPS si además yo estoy cambiando constantemente este número primo y entonces pues va a ser difícil. Obviamente pues si uno es un objetivo de interés de una agencia gubernamental relativamente poderosa o incluso colombiana, porque ellos le compran también software a NSO y a las empresas que hacen hacking y que buscan zero days todos los días, pues uno no tiene mucha oportunidad, ¿sí? O sea, ya perdió, o sea, luchar contra un adversario de esos, pues uno tendría que ser muy cuidadoso, utilizar máquinas virtuales todo el tiempo, comunicación encriptada en otros dispositivos, etcétera. Bueno, eso es muy difícil. Pero el día, digamos, en que se logre factorizar muy rápido, que es supuestamente una de las cosas que puede hacer la computación cuántica, pues entonces se habrá roto esa encriptación general de la web. Pero para eso falta harto. Cuando uno le dicen, ay, sí, que IBM hizo un computador cuántico, pues uno va y lo mira, pues bueno, sí, son circuitos cuánticos, pero todavía no estamos en el punto en que esos computadores puedan simplemente, digamos, factorizar cosas rápidamente, ¿sí? O sea, no estamos en un General Purpose Computer, esa es la diferencia. Actualmente estamos en unas cosas básicas y estamos como empezando, como cuando empezó la computación clásica actualmente con el ENIAC y cosas gigantescas. Es increíble si ustedes ven un canal de YouTube que se llama Smarter Everyday, búsquense en ese canal el video en donde el protagonista del canal va con otro protagonista de otro canal que se llama Linus Tech Tips. Pues tenía que ser como un almacenamiento gigantesco, como de 140 terabytes o algo así, porque el de Smarter Everyday tiene que guardar sus videos en alta definición y se ocupa mucho espacio. Y luego fueron a un sitio de cohetes y es increíble porque los circuitos allá, la programación como se hacía era con cables que estaban entrecruzados y cuando pasaba corriente, entonces se creaba un campo magnético y si el campo magnético iba para arriba era un bit igual a uno y si iba para abajo era un bit igual a cero. Y así programaban, o sea, la programación era una malla de cables entrelazados entre ellos que tenían unos o ceros, cero, unos, unos, cero, 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 no sé qué, y la iban corriendo de lado a lado y otra máquina que iba leyendo, pues entonces podía interpretar los programas. Era un cuento completamente diferente, pero así empieza todo gigantesco, no muy confiable, no automatizado, difícil, y así pues ahí vamos poco a poco en la computación cuántica. De pronto cuando ustedes estén viejitos van a poder de pronto ver un General Purpose Quantum Computer at Room Temperature, que esa es la otra, temperatura ambiente, ¿sí? Que no tenga que ser con temperaturas de superconductor bajísimas con la tecnología actual. Entonces, este es nuestro objetivo. Vamos a empezar. Entonces voy a entrar al repositorio y voy a crear una carpeta para el día de hoy, perdón, que se llame 2021, 1027. En otras ocasiones uno diría, uy, está a punto de acabarse el semestre y estaría contento. 2021, 1017, eso es cómo funciona eso. Y acá pues voy a crear nuestro primer programa. Entonces este primer programa se va a llamar Euler, este es el problema 3. Pero lo vamos a hacer, voy a guardar varias versiones, no solamente en el sistema de Git, sino también acá para que puedan diferenciarlas, que sería Euler 3, el Basic. Este no va a tener funciones todavía porque pues ustedes todavía no saben qué son funciones, ¿cierto? Yo le voy a poner este menos Q simplemente para, bueno, vamos a ver si no se demora mucho. Ustedes también, por favor, vayan abriendo su editor favorito, no tiene que ser Emacs. En general, aquí, pues, eso es como una relación de amor y odio. La gente le gusta Emacs, no necesariamente lo ama, pero le gusta Emacs y hay gente que lo odia. Bueno, pero eso también son palabras fuertes, ¿no? Odiar un editor, eso, pero sí ha pasado. Es muy difícil, uno no debería odiar, realmente el odio, pues, debería ser una cosa que es difícil llegar a eso. Listo. Entonces, include IOStream, está haciéndolo todo así desde cero para que todos vayamos a la misma velocidad. Int main void, tick. Y abrimos y cerramos y le pongo aquí el return 0. Entonces ya, listo. Ya tenemos nuestro primer esqueleto de C++ listo para que haga algo. Voy a mirar acá si hay alguna pregunta en el chat.
Ah, están hablando de que están desayunando. Voy a tratar de ponerlo aquí pequeñito. Entonces pregunta, digamos que ya todos están en este punto o todavía hay alguien que falte por, por cómo arrancar, para darle unos segundos, o puedo arrancar ya. ¿Hay alguien que todavía no esté aquí, como ya listo para empezar a trabajar? A ver, dice, no sé mejor cuándo es en blanco. Ah, sí, quieren en blanco, listo. Si no, no me acordaba. Listo, está en blanco. El profe es Darks. Depende, depende del estado de ánimo. Entonces, ok, entonces como nadie dice que todavía no, entonces vamos a seguir. Recuerden, ¿qué es lo que estamos buscando? Factorización en primo de un número. Entonces uno empezaría, digamos, a veces es buena idea que ustedes traten de como escribir qué es lo que están buscando, que digamos, como una estructura. Entonces tratemos de pensar qué necesitamos nosotros y entonces vamos a poner un comentario multilínea y esos comentarios multilínea se escriben entre slash, Profe, asterisco, asterisco, slash. Señor. disculpe, es que no sé qué está pasando con mi código. Literalmente he escrito lo mismo que usted y digamos que las palabras no han cogido ningún color, permanecen completamente en negro. Lo más probable es que no hayas abierto el Emacs o no lo hayas guardado todavía con una extensión .cpp. Esa color highlighting que tienes acá, Ah, ya vi, sí, es profe. eso, listo, eso es. Disculpen que a veces utilice palabras en inglés, pero es que uno se acostumbra como a leer eso así en inglés y esas cosas, pero no, pues no es por tramar. Y es bueno que ustedes tuvieran también sus computadores o sus dispositivos todos en inglés para que practiquen. El inglés en este momento es la lengua universal. Y aunque no lo hablen bien, lo importante es medio hablar y pues entender, ¿sí? Eso es clave. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un número, ¿cierto? Tenemos un número n. Como ese número n va a ser un número grande, entonces lo más probable es que este número n sea un long, por ejemplo, que es súper grande. ¿Qué tan grande es un long? Miremos a ver si eso nos sirve. Entonces, tratemos de escribir simplemente C++ long. Bueno, aquí salió un man X, pero bueno, vamos a ver qué dice. Ah, yo prefiero aquí, CPP Reference. Esta es la página que yo prefiero y les recomiendo. Vamos a ver si aquí está el long, data models, porque de todas maneras hay que ver si se lo encontró. Entonces observen, yo quiero ver como los límites. Si yo tengo un int por defecto, el int es lo mismo que signed o sign int, son al menos 16, y dependiendo de la arquitectura, bueno, miren, tenemos 16 bits en un int. Tenemos en un long 32 y en un long al menos 64. O sea, este número es gigantesco. Yo quiero ver como los límites. Aquí directamente no me quiero poner a calcular. Entonces observen que aquí están. ¿Dónde está el long? Long int va desde acá. Esto es menos 2.000 millones más o menos. Entonces aquí no está. Entonces voy a ponerle long limits. A ver si me sale algo más útil. Aquí está el límite. Miren, Google nos lo dio de una vez. Este es el límite. Entonces tenemos del orden de billones en español, o sea, de corrupción colombiana. Entonces, pues es bastante grande. Entonces probablemente este va a ser suficiente para nosotros. Y entonces, pues bien, vamos a utilizar long para no tener equivocaciones. Incluso podría ser long, pero por ahora lo podemos dejar como long. Entonces, esto quiere decir que no podemos como mezclar int con long, porque vamos a tener como el problema en algunos casos, pues si yo cojo un long que es muy grande y lo trato de convertir en un entero, tenemos un problema ahí en esa conversión porque puede haber un overflow en ese entero. Entonces tenemos un n. ¿Qué más queremos hacer? Necesitamos como calcular los divisores primos, obviamente.
Por ahora no nos quedemos con que sea el más grande. Por ahora solamente nuestra tarea, o sea, el núcleo de esto es calcular los divisores primos. ¿Y cómo se calculan los divisores primos de un número? Entonces yo tengo que, para calcular los divisores primos, como calcular el divisor y luego verificar si ese divisor es primo. Por ejemplo, esa es una de las tantas maneras. Esa sería una forma de hacerlo, que es muy clara, muy sencilla de escribir, probablemente no es la más eficiente, pero si logramos resolver el problema en este punto, después lo podemos empezar a mejorar, porque yo quiero hacer énfasis en a ustedes es que que sea correcto el código es más importante que ponerse a optimizarlo desde el inicio, porque cuando uno lo quiere optimizar tiene que haber entendido muy bien el problema. Muchas veces eso implica que uno está enredándose más de la cuenta. Y ya, con esto, digamos, esa será la clave. Y si el divisor es primo, pues lo imprimimos. Y luego vamos viendo cómo calcular el más grande. ¿Listo? Esa sería como la parte más fundamental posible. Entonces, definamos nuestro número. Long, n. Y una pregunta, ¿será que el n que nosotros vamos a estudiar va a ir cambiando a medida que cambia el código? ¿Ustedes qué dicen? No, señor. No, ¿cierto? Entonces deberíamos definirlo como una constante, porque eso, digamos, se llama el principio del mínimo privilegio, y el principio del mínimo privilegio indica que uno tiene que quitarle la mayor cantidad de derechos posibles de modificación a nuestras variables, a nuestras funciones, etcétera, porque eso nos va a facilitar la vida. ¿Ok? Eso simplemente nos va a facilitar la vida a futuro, si le quitamos todo ese tipo de posibles fuentes de error. Entonces tenemos esto así. Entonces vamos a calcular los divisores. Entonces primero lo que vamos a hacer, o sea, si yo quiero iterar sobre mi variable, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué estructura utilizamos? Cuando uno quiere hacer una iteración. For. El for. Ay, se me cerró el tweet acá, no, aquí está. Un for, ¿cierto? Esperen, yo corro esto para arriba y aquí puedo ver los otros. Listo. El for. Entonces vamos a utilizar un for. Recuerden que también hay otros bucles, el while, el do while, pero digamos todos son equivalentes, entonces en general pues vamos a utilizar el for. Y entonces el for tiene una condición de inicialización, una condición, ¿sí? Un init, una condición de finalización, o de continuación más bien, de continuación, o sea, es verdadero, o sea, continúa mientras esto sea verdadero y termina cuando esto sea falso. Y el incremento o cambio, no tiene que ser un incremento, un cambio. Y este cambio me tiene que llevar a mí desde la inicialización hasta un punto en que la condición de continuación se vuelva falsa. Entonces, abrimos y cerramos nuestros corchetes. Y entonces la condición de inicialización, entonces vamos a poner aquí, cuando yo declaro la variable aquí adentro del for, quiere decir que esa variable solo existe dentro del for, no por fuera del for. Eso es simplemente lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a ver ¿será que tiene sentido empezar a mirar divisores? ¿Qué dicen ustedes? Sí, determina si yo divido entre ceros, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. ¿Tiene sentido poner el 1? Pues es una bobada, es un solo paso, pero pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces empezamos desde el 2. La condición de continuación, ¿cuál será? Es una pregunta, pero ¿y si el número fuera primo? No Pues tocaría empezar desde el 1. desde el 1. No, pues a ver, si el número es primo, pues sí, tienes razón. Tienes razón, si el número es primo, tienes razón que podríamos empezar desde el 1. Tienes toda la razón, lo acepto. Y si yo pongo este menor o igual a n, ¿será que esto tiene sentido? Pues ahí estaríamos contando, o sea, más números, ¿no? De los que necesitamos. Exacto, estamos incluyendo al número y entonces nos Considerando. va a dar que el divisor más grande es el número mismo, ¿cierto? Entonces, menor, estrictamente menor. Ahora, ustedes me decían, esto lo podemos bajar a la mitad. Sí, es cierto, eso lo podemos bajar a la mitad. Por ahora, vamos a ver cuánto se nos demora así. Y ¿el cambio cuál sería? Y más más. Y más Y más. más, ¿cierto? Profe, Sí, una pregunta. señor. Teniendo en cuenta que ese y más va a variar desde 1 hasta
menor que n, ¿sí el tamaño sí está bien? ¿O también hay que ¿Cuál tamaño? definirlo como un long int? Muy bien, sí, lo hice a propósito, ya se dieron cuenta. Este int, exactamente como va a tener ese rango, también tiene que ser long long. ¿Está bien? Muy bien. De hecho, hay una estructura, una especie de construcción, pero será... No, 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 vamos a dejarlo así. Long long. Yo me estoy aburriendo de escribir long long, entonces de pronto hay una forma de hacerlo mejor. Muy bien, excelente, eso es verdad. Entonces este es mi código hasta este momento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar si es divisor o no. Entonces, if, ¿y cómo sería? N módulo I es igual a 1. ¿Eso quiere decir que es verdadero? ¿O estoy equivocándome? ¿Esta es la manera de saber si es divisor o no? Es igual a cero, profe. ¿Y qué quiere decir que sea igual a 1 entonces? O sea, que está uno por debajo. Está uno por debajo, por encima, ¿sí? Por encima. Ah, por encima. Entonces, pues sí, ojo, ¿no? Aquí estamos haciendo una comparación. En el módulo II me retorna algo. Ese algo yo quiero que sea cero. Entonces yo quiero preguntar si lo que me retorna esto, ese cero, es igual a cero. O sea, si precisamente me dio cero. Entonces, esta cosa es así. Ahí también están proponiendo otro que es, si yo niego, por ejemplo, esta cosa, entonces también es cierto, yo estoy negándola en todos los que sean diferentes de cero. Entonces también es igual. Realmente es lo mismo. De todas maneras hay que hacer la comparación. Los ifs son branching en la ejecución de nuestro código. Entonces ya igual lo estamos haciendo. Y cualquiera de los dos es claro. Muy bien, Juan Sebastián, eso también es correcto. Lo que pasa es que creo que es más difícil de entender. Entonces, si esto pasa, ese número que encontramos es un divisor. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si encontramos un divisor? Por ahora, si quieres, lo vamos simplemente a imprimir. Todavía no sabemos si este divisor es un primo. ¿Listo? std out, entonces vamos a imprimirlo. Sin mucho mensaje por ahora, que solamente estamos imprimiendo esto. Y ya está. ¿Y qué nos falta? Verificar si es primo. Este divisor que tengo acá. ¿Ok? Eso es lo que me falta, verificar si es primo. Entonces, este código chiquitito ya está calculando los divisores, pero todavía no está calculando los divisores primos. ¿Listo? Vamos a ver cuánto se demora aquí en el computador. Vamos a ver primero si compila. Ojo que compile no quiere decir que está bien. Solo que compila. Yo lo ejecuto, entonces ahí va. Uno es divisor, perfecto, 71, 839, no sé qué. Ahí va, está sufriendo. Y ahí se va demorando un poquito. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Será que podemos esperar 40 minutos hasta que esto termine? Miremos en Wolfram Alpha a ver cuántos eran. Miren, el más grande es del orden de 8.000 millones. ¿Ya lo obtuvimos o no? ¿Sí vamos bien? Miren, aquí estamos en este. Ya obtuvimos este de acá. 716 millones. Y pues seguramente él va aquí ejecutando y va tratando de encontrar esta parte. Pero ahí se puede demorar un montón. Hay una pregunta en el chat anónimo que dice, ¿hay alguna manera, un manual para configurar Emacs? Sí, claro, hay un manual para configurar Emacs. Y entonces en ese manual, o sea, hay muchísimas, muchísimas. Ese Doom también trata de configurarlo por ustedes. Configurar Emacs es impresionante porque Emacs hace de todo. Lee correos, hace todos, puede convertir a PDFs a HTML, maneja las agendas, es un cliente de chat, o sea, casi que es un sistema operativo. Entonces la respuesta es sí, pero eso es gigantesco. Listo. Entonces aquí están sugiriendo, es mejor usar el hecho de que los divisores vienen en parejas. Claro, digamos que si 71 es un divisor, quiere decir que n sobre 71 es también un divisor, ¿sí o no? Y por esa razón, entonces, yo no tengo que ir hasta n y ni siquiera hasta n medios. Yo tengo que ir hasta la raíz de n. Completamente de acuerdo, Juan Sebastián. Entonces, con eso podríamos ahorrarnos un poquito de tiempo. Miren que aquí esto sigue calculando, pero este es el último, según Wolfram Alpha, que es menor estrictamente que el número. Entonces yo voy a matar este proceso con control C. Control C es matar el proceso.
control C, ahora sí. Y voy aquí al código fuente. Y entonces una primera optimización es no ir hasta n, sino hasta sqrt de n. Y entonces el más pequeño de cada pareja es máximo raíz de n, pero hay que tener cuidado porque entonces yo probablemente estoy cogiendo los más pequeños y no estoy mirando el más grande, ¿cierto? Cuando hago esta aproximación. Entonces cojo el más chiquito, no el más grande, entonces yo tendría que coger el más chiquito de los chiquitos para obtener el más grande, ¿cierto? En otras palabras, ¿será que si yo cojo mi número y lo divido entre 71, qué me debería dar? El divisor más grande. El divisor más grande, o sea que yo cuando encontré el más pequeño, indirectamente encontré el más grande. Pues miremos a ver si sí es verdad. Miremos cuánto es 71. Preguntémosle a Wolfram Alpha acá. ¿Cuánto es 71 por... ¿Y cuánto fue que dio esta cosa? Ay, quieto. Entonces observen que si nos dio o no nos dio el número original. 71 por 846. A ver si sí lo escribí bien todo porque está copiada y pegada. 8, 4, 6, 2, 6, 9, 6, 8, 3, 3 por 71. ¿Sí me está dando? No me está dando, no me está dando, ¿no? Ah, sí, el resultado aquí está. Entonces, ¿cuánto me tenía que dar? Aquí está. Entonces observen que el problema se podía haber hecho simplemente, ni siquiera teníamos que hacer esto. Simplemente cuando yo encontrara el más chiquito, pues eso ya me daba el divisor también más grande. Entonces básicamente con esos pasos pues ya estaría. Y entonces lo que podríamos haber impreso para encontrar el divisor más grande posible. Entonces voy a comentar un poquito esto de acá. Esto es la parte de la tarea, ¿listo? Entonces sería simplemente imprimir. Si encontré el primer divisor, que es el más chiquito porque estoy yendo desde abajo hacia arriba, pero entonces ahí sí, yo sí tendría que partir desde 2. Hay que tener cuidado con eso, porque si no me va a dar el número. Y ya ahorita pensamos en el caso de los números primos, ¿qué será? Entonces si encontré el primer divisor, entonces yo simplemente imprimiría n sobre ese primer divisor. Y eso me daría el divisor más grande posible, ¿cierto? Y entonces vamos a ver si eso nos da. Ah, pero ¿qué me falta? ¿Qué me faltó hacer? El break. El break, porque yo ya encontré lo que estaba buscando, entonces ya no necesito más esto, ¿cierto? Entonces break. Si esto pasa, este break no va a matar realmente al if. Este break lo que va a hacer es matar al for. Porque el break está asociado a romper una estructura de repetición. Entonces, ¿sí? Y ya. Entonces miren que de forma casi que inmediata hemos resuelto la tarea. Para ese número gigantesco, esos 40 minutos se volvieron unos cuantos milisegundos. Ni siquiera eso entra dentro del ruido. Ahora, no está mal lo que ustedes hayan hecho. Si se les demora 40 minutos está bien. Pero esto es para que vean que a veces cuando uno va entendiendo el problema, entonces uno puede pues, pensarlo de otra manera también sencilla y que nos vaya dando más rápido. Entonces, ¿están de acuerdo con que esto también hubiera sido una forma de resolverlo? Profe, yo tengo una pregunta con su código. ¿En qué parte está verificando que es primo el número que aparece? No, eso todavía no lo hemos verificado. Por ahora esto es lo de la tarea. La tarea era que fuera divisor. Pero el divisor más grande no era 200 y algo así. Pero para otro número, con 7 acá. Lo vamos a hacer para que lo veas. El número es mucho más pequeño, ¿no? Vamos a mirar. Este n. Este n es no, este n es el de la tarea, era con un 7 al final. Y mira, el número que nos da de divisor es este. Y mire, es inmediato. Ok. Pero, o sea,
me confundo. Entonces ese 846, el número que está más arriba, es el divisor más grande. ¿De qué número? No entiendo, ¿cuál número que está más arriba? Arriba. El 84626 es Esto ese. era mira, es que no estás viendo mi cambio. Mira, yo aquí puse el de la tarea, ese es el de la tarea, ese es el N de la tarea. Ahora voy a poner el N que yo estoy trabajando actualmente del proyecto Euler, que es con un 3 al final. Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces, son números diferentes. Entonces, si ahora utilizo el del proyecto Euler original, es que yo lo cambié para que ustedes no tuvieran la respuesta. Obviamente la podían sacar de Wolfram Alpha. Y ahora pues nos da el otro divisor, pues porque son números diferentes. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, Es esta que es la tarea. Sí, como sí. es tan sutil el cambio, Ah, no me di sí. cuenta. Claro, claro. Y disculpa que de pronto no los dije. Bueno, en todo caso, esto es para que ustedes vean que siempre hay maneras de hacer las cosas que de pronto puedan ser diferentes. Aquí alguien está preguntando que si cuando uno coloca long, long, ¿se sobreentiende que eso es int? La respuesta es sí, señor. Se sobreentiende que eso es int. Entonces, bueno, digamos que aquí hubiéramos resolvido la tarea rápidamente, fácilmente, pero nuestro problema no es simplemente calcular el divisor, la tarea era más fácil. Nuestro problema es calcular si es el divisor más grande que sea primo, además. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, cuando yo entro en este if, si quieren vamos a guardar este, pero esto todavía no es la solución. Vamos a poner todo acá. Cuando yo entro acá, esto es un divisor, ¿listo? Es el divisor más grande, pero de ninguna manera sabemos si es primo. Entonces, ¿será que qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? O sea, ¿será que este código que tenemos hasta acá nos sirve de alguna forma o tenemos que cambiar absolutamente todo? Lo que podríamos hacer es esto, ¿no? Decir long, long, large, ese es un nombre largo, igual a n sobre ii. Entonces tenemos que este es como el divisor más grande, pero ahora, antes de imprimirlo, tenemos que verificar si este divisor grande, no, me estoy viendo un 8 con este teclado así mal configurado, si este divisor grande, no podemos imprimirlo todavía a menos que confirmemos que es primo, entonces if, tenemos que hacer alguna cosa, large divisor is prime, estoy escribiendo pseudocódigo. Entonces, en este caso, yo sí lo imprimiría, ¿cierto? Profe, ¿y eso se podría poner en el primer if como un AND que cumple que es divisor y es el más grande y es primo? ¿O necesariamente También, tiene que ponerse en dos if? también depende de cómo tú hayas programado la parte de verificar si un número es divisor. Entonces, digamos que el secreto es este. Cómo podemos saber si el número es primo? Sí, esa es como la pregunta, ¿cierto? Y dependiendo de cómo tú lo hagas, entonces lo podrías poner dentro de ese if arriba. Porque, porque digamos, ¿cuál sería la idea? La idea es que tú no verifiques. Si tú lo pones acá, como un AND, ¿cierto? Eso es más o menos lo que tú sugieres, ¿sí o no? Sí, señor. Eso también se puede hacer, pero entonces estaremos verificando, para cada número estaremos verificando dos cosas, que es divisor del número y que es primo. Entonces estamos haciendo dos cosas por cada número. Lo que estamos haciendo acá, al ponerlo adentro, es que solamente calculamos si es primo cuando tengamos certeza de que es divisor. Entonces, la verificación de que sea primo, que es pesada, solo se va a hacer para los que sean divisores. ¿Me hago entender? Sí, señor. Eso, no está mal, ¿listo? No está mal y también funciona así. No está mal. De acuerdo. Pero el significado es profe, diferente. Yo estoy explicándote cómo lo hago. Señor. y no voy a poner, digamos, esa condición de que fuera primo al hacer el n sobre i. Al O hacer sea, qué, esta parte, sí, pues es que precisamente esto depende de cómo implementemos nosotros si es primo o no es primo. O sea, nos falta todavía hacer eso. Esta vaina no va a compilar, porque pues esto no se entiende qué es, ¿listo? Entonces tenemos que hacerlo nosotros, ¿ok? Entonces, para que podamos resolver precisamente qué podríamos hacer mejor o que sea más claro, tenemos que verificar acá si este large divisor es primo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo se verifica que un número es primo? Entonces, aquí hay una sugerencia, dice, se puede verificar con otra iteración si tiene otro divisor además de uno y el mismo. O sea, tenemos que aplicar la división, ¿cierto? Tenemos que aplicar perdón, la definición de número primo. Entonces, tenemos que hacer otro bucle internamente. Entonces, vamos a verificar si este man es divisor. ¿Listo? Perdón, es primo. Si este divisor, este large divisor que hemos encontrado, si este número es primo o no es primo. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Podríamos, vamos a hacer otra iteración. Yo voy a ver cómo lo explico para que lo construyamos entre todos. Voy a crear una bandera, la voy a llamar un booleano, bool flag, y voy a empezarla en false. Voy a suponer que no es primo. Voy a hacer aquí algo, y ese algo va a verificar si el número es primo o no. Si el número es primo, flag va a volverse true. Y entonces, acá, lo único que vamos a verificar en este if, pues es flag. O si quieren para que no sea flag, isPrime. Entonces, vamos a llamarlo isPrime. Entonces, de nuevo, bool isPrime es una bandera que empieza en false. Vamos a suponer que no es primo. Hacemos algo acá. Y si el número es primo, vamos a cambiar a bool isPrime, la vamos a cambiar por true. Y entonces él va a venir acá. Si isPrime es true, entonces va a entrar y va a hacer esto. Si isPrime es false, como se arrancó desde el inicio, pues no va a entrar acá. Y entonces este algo, ¿qué será? Pues tenemos que hacer un for. Tenemos que utilizar otro índice. Este es un error típico que ponen el mismo II, ¿sí? Entonces vamos a tener un problema. Vamos a ponerle, si quieren, JJ igual a, no vamos a tomar el 1, ¿listo? Igual a 2. Mientras JJ sea menor, vamos a ponerlo aquí que II, después podemos optimizarlo. JJ más. Si ven, oigan, no, aquí la embarré. Yo estoy buscando si II es primo o si large divisor es primo. ¿A quién estoy buscando? Large divisor. Large divisor. Miren que uno empieza aquí como a empezarse a enredar, como que uno siente que como que, uy, se está poniendo feo. Es porque no estamos dividiendo los concerns. Mire que esta función está haciendo muchas cosas. Estamos en la función main. Estamos barriendo para buscar los divisores. Y por cada divisor estamos buscando si ese es primo. Entonces, si ven que estamos haciendo como muchas cosas, ahí es donde empieza a surgir la necesidad de una función. O de varias funciones. Para que nuestro código se organice. Ya vamos para allá. Pero sigamos siendo desordenados. Y ya ahorita arreglamos eso. Entonces estamos acá. ¿Y yo qué es lo que voy a hacer? Yo voy a mirar, ¿cuál es la definición de un número primo? Que solamente es divisible por 1 o por el mismo. Entonces yo lo que voy a verificar es si existe otro divisor. Y si eso pasa, entonces algo sucede, o sea, el número no es primo. Entonces vamos a hacer al contrario. Voy a arrancar esto en true, voy a suponer que es primo, y yo le voy a preguntar if large divisor módulo JJ es igual a 0. Esto quiere decir que yo encontré un divisor de large divisor. Entre esos números JJ que estoy barriendo. Encontré un divisor. Y si encontré un divisor, ¿qué quiere decir? Pues que este número no es primo. Entonces yo le diría isPrime es igual a false. Por eso lo empecé en true. Y le hago un break. Porque pues para que yo me ponga a mirar si tiene más divisores, con que haya encontrado un solo divisor entre 2 y large divisor menos 1, pues ya, este man no es primo. Entonces ya es false. Si yo hice todo este montón de trabajo y aún así no le encontré divisores, pues al salir de este for, isPrime vale true y yo entro acá y lo imprimo. Échenle un ojo, pensémoslo un poquito, díganme si tienen alguna duda o hice algo mal o lo que sea. Profe, yo la verdad no entendí por qué cambió, o sea, que isPrime pase de true a false en vez de false a true. Porque en la forma que lo estoy escribiendo, mira que yo estoy verificando si tiene o no tiene divisores. Si yo lo empiezo aquí en false, yo estoy asumiendo que no es primo, ¿cierto? Desde el principio. En eso Sí, estamos de sí. acuerdo, ¿sí o no? Pero si yo encuentro aquí un divisor, pues sí, o sea, sigue siendo false. Tratemos de pensar, digamos, ¿cómo harías tú para cambiar el estado de la bandera isPrime con esta lógica? Es por la lógica que yo utilicé. ¿Cómo harías tú? Digamos, yo empiezo suponiendo que es false, listo, que no es primo. Entonces, si yo encuentro un divisor, pues bueno, sigue siendo false. Si yo no encuentro un divisor, ¿cómo escribo yo eso?
Por ejemplo, yo podría decir esto, si este número no es divisor, Tocará poner exacto, diferente de 0. Y ahí es, sí se podría poner el truco. sí, pero entonces mira que esto tendría que hacerlo. Yo puedo hacer que 3 no sea divisor, pero que 13 sí sea divisor. Entonces yo tendría que estar teniendo cuidado si no he encontrado divisores, pero ahora encontré un divisor, tengo que volver a cambiar esta bandera de true a false. Es más difícil la lógica. ¿Me hago entender? Ok, sí, profe. Si solamente el 13 es divisor, digamos que tenemos 13 al cuadrado. Ese es nuestro número que estamos mirando. N vale 13 al cuadrado. Pues yo lo que va a tener es que 3 no es divisor, 4 no es divisor, 5 no es divisor. Sí, entonces estamos poniéndole que true, pero cuando lleguemos a 13, miren que cuando lleguemos a 13, 13 sí va a ser divisor. No vamos a entrar en este if y nos quedó la bandera como true. Es más, con este break, solamente con que verifiquemos que no es un número par, se nos va a salir inmediatamente del for. Pero no estamos verificando todo eso. Entonces es más difícil la lógica. Entonces por eso fue que lo cambié. Entonces yo voy a suponer este estado, voy a suponer que es primo desde el principio y voy a verificar si no cumple alguna condición. Es mucho más sencillo en mi opinión. Se puede hacer de la otra manera. Me parece que la lógica es más enredada, pero también se puede hacer. Igual nos tiene que dar lo mismo, ¿sí o no? De hecho, voy a activar ya que por fin se estabiliza un poco el número de estudiantes y toda esa cosa, voy a activar Moodle. Y en Moodle, para este curso, vamos a activar dos cosas. Una cosa que se llama UNCode, para que ustedes, pero voy a ver si soporta C++ o no. Y en Moodle les voy a crear unas actividades que se llaman workshops, donde ustedes van a calificar el código de sus compañeros y ellos los van a calificar a ustedes. Porque eso es súper útil cuando ustedes ven cómo otras personas resuelven el mismo problema. Pues yo sé que ustedes se sincronizan ahí un poco con WhatsApp y no sé qué, pero pues de todas maneras ustedes van a tener que ver cómo escriben otros. La idea es que ustedes se pasen ideas, pero pues no códigos como tal. Y se van a dar cuenta cómo para el mismo problema aparecen un montón de códigos completamente diferentes que en general pueden resolver el problema bien, pero pues no se les hubiera ocurrido a ustedes. Y ustedes aprenden más. A mí no me sirve de nada estar viendo sus códigos diferentes, les sirve más a ustedes estar viendo sus códigos diferentes. Entonces, sigan preguntando. Vamos a ver, voy a repasar acá. Dale. O sea, básicamente ahí nuestra lógica es más sencilla porque es más fácil verificar que un número no es primo a que un número sí es primo. Exacto. Ah, ¿Y por qué es más fácil? Porque cuando tú encuentres un divisor, ya listo, encontraste que no es primo. exacto, sí. En cambio con el Entonces, otro sigue y sigue hasta que... tengo que verificar a todo el mundo porque yo no sé si el último número de mi for puede ser divisor o no. Ah, ok, profe. Entonces puedo salir antes de mi for, o sea, es más sencilla la lógica y también computacionalmente es más amigable. Entonces, sí, yo supongo que es primo. Voy ahora a comprobar si realmente lo es. Hago la iteración, si le encuentro al menos un divisor, ya sé que no es primo. Entonces pongo la bandera en false y me salgo. Y si yo hice todo este for y no le encontré un divisor, ese man es primo. Entonces vengo acá, esto debería ser true para ese número al que no le encontré divisor, y lo imprimo. ¿Cómo vamos? ¿Sí o no? ¿Alguna otra duda? Hola, mam. Estoy en clase. Algo de tomar, por favor. Tienes el No sé. micrófono abierto. Ay, profe, disculpe. No, tranquilo, tranquilo. Listo. ¿No hay dudas? Profe, ¿qué es lo que pasa ahí cuando, digamos, llega como al primer break? El break lo que hace es salirse de este for. O sea, sí, sí, pero ¿qué corre, qué hace el programa después de eso entonces? Se salta inmediatamente ¿Cómo? afuera, se viene para acá. Se viene para la siguiente línea. Entonces, cuando tú haces el break, se sale del for, entonces se viene para esta línea y empieza a ejecutar este if. Mira que el for arranca acá en la línea 18 y termina en la línea 23. Si tú le haces un break, entonces, digamos, el puntero de ejecución se viene para la línea 24, que es lo que sigue después del for. ¿Listo? Profe, Sí. ¿sabe que break busca el primer ciclo en el que está metido y lo... Exacto, exacto. Si yo tuviera, eso es una buena pregunta. ¿Será que este break mata este for? Porque aquí yo tengo dos fors. El break mata el for más inmediato en donde está el metido. Aplica para los otros, para while y... Sí, señor.
Ah, listo. Sí, hay otra que se llama continue. Continue es, ignore lo que está debajo mío, simplemente siga con la siguiente iteración. Por ahora nos interesa el break. Después veremos un continue por ahí. Profe, y una pregunta, ahí digamos por el tema del scope, ese is prime is false que está dentro del el primer for sí, Ujú. o sea, sí, ese false sí va a ser false otra vez cuando se evalúe el otro if. Este is prime está dentro de este alcance, está dentro de este for, dentro de este if, ¿cierto? Esta Sí, variable, esta variable yo is prime, ¿sí? Dale. me refiero al otro, ¿A, al, a cuál? ¿A este? ahí, no, ¿Qué el que línea? está dentro del otro for. ¿Este? Ah, la 20 sí, la 20. La 20, listo. Sí, claro, porque mira que esto sigue estando dentro del mismo alcance. O sea, digamos que el alcance se va hacia adentro entre los corchetes. Entonces, todo lo que tú declares afuera de estos corchetes se va a poder ver dentro de estos corchetes. Y aquí adentro tú no estás declarando otra variable isPrime, la estás usando, ¿sí ves? Aquí no estás escribiendo bool isPrime. Si tú escribieras esto, bool isPrime, claro, esa es otra que es local y no tiene nada que ver con la que está arriba y entonces estaríamos como embarrándola. Pero cuando tú la usas, ella va a buscar si en su contexto existe y si existe. Mira, aquí está declarada antes de que inicie. Entonces sí, sí es la misma, mejor dicho. Ah, ok, ok. Bien, eso es importante, lo del alcance. Entonces ahora pues yo creo que nos queda es compilar y correr, ¿cierto? Vamos a compilar, vamos a correr y no nos botó nada. ¿Qué pasaría? O sea, nunca. Entonces, en esos casos, lo mejor, mi sugerencia es que hagamos esto. No utilicemos esa variable tan grande porque yo quiero empezar a rastrear. Eso se llama debugging. Voy a poner el número 10. ¿Cuál es el factor primo más grande? 5. 5, ¿cierto? Esa debería ser nuestra solución. Entonces, vamos a imprimir un par de mensajes. Esta no es la forma de hacer debugging, pero es lo que hace todo el mundo realmente. Vamos a empezar a imprimir acá qué nos dio. Entonces, yo, por ejemplo, a ver, tengo pereza, entonces, control A, control K, control Y. Voy a venir acá. Si entra acá, encontró un divisor. Entonces vamos a decirle, imprímame este divisor que usted encontró. Entonces ese divisor que encontró sería II. ¿Listo? Luego le vamos a decir que nos imprima el large divisor, que sería, entonces el primer divisor que va a encontrar es 2 y por lo tanto el large divisor va a ser 5. Entonces este número nos va a imprimir el 2 y luego el 5 y inmediatamente el 5. Se supone, si está bien. ¿Listo? Va a suponer que 5 es primo. Va a verificar si realmente es primo. Si encuentra un divisor va a decir no, no es primo. Y va a botarnos acá. Entonces la idea será de pronto mirar acá. Ahorita vamos a mirar en estos pasos qué está haciendo, si les parece. Entonces vamos a imprimir. Entonces está dando 2, 5, 5. Pero ahora sí está imprimiendo algo. ¿Pero que yo no compilé antes? Sí. Ahora están saliendo 3 impresiones. Ahora sí está funcionando. Voy a quitar esto porque parece que sí estaba bien. Algo yo hice mal. Compiló. Ah, ahí está el 5, miren. Ah, sí estaba funcionando. Pero para el 5. Vengan a ver si hay alguna cosa rara. Porque mire que sí está funcionando para el número 10. Pongámosle el número 1000. Porque pronto puede haber ahí algún errorcito metido de transformación. Todo está en log long. Listo. Miren que para 1000 ya no nos está botando nada. Entonces tratemos de hacer una disección rápida entre 10 y 1000. ¿Cuál es el número más pequeño en donde ya no funciona? Para ver qué está pasando. ¿Cuál podría ser? Entonces pongámosle 100. No nos imprime nada para 100. Voy a volver a ponerle 10. A ver si Hay un se imprime el compañero que sí 5. le arrojó, profe. Ahí que Señor, procede. ¿repites, porfa? En el chat un compa escribió que sí le funcionó el código. Ahí que procede.
Lo más probable es que él tenga un número, alguna línea diferente a la mía y entonces él se la hizo bien. Ah, Porque uno cree que está igual, pero realmente no necesariamente está igual. Entonces él no tiene un error. Tal vez él sí entendió la lógica, pero yo tengo algún error. Miren que, sí, consistentemente. Te le voy a poner 15. Quiero buscar el número más pequeño posible donde se empieza a manifestar el error. Esto a veces funciona hacer eso así. Ahí está el 5 para el 15. El Profe, una 19. pregunta. Señor. Ese último break que está ahí en la línea 30 no se ejecuta, digamos, se ejecuta la primera vez que se encuentra un divisor, ¿no? Este se ejecuta Profe, de pronto ese El de break la no tiene 30. cara dentro del if, ese último break. ¿Este? Sí, Ah, claro. Sí, sí, debería sí. tener. Si es primo, claro, 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 claro. Me faltó meterlo acá, porque yo quiero romper es cuando yo haya encontrado un divisor que es el más grande. Espérense a ver si sí es verdad. A ver, este break, ¿qué era lo que hacía? Este break lo que hacía era que cuando encontraba el primer divisor, nos botaba el más grande, claro. Pero lo que no sabemos es si ese además es primo. Entonces, si yo lo dejo afuera, yo estoy rompiendo mi bucle en el primer divisor. Pero ahora yo quiero romperlo, mi bucle más externo, el primer for, cuando el divisor y además es primo. Entonces, sí, señor, esa debe ser la solución. Y ahí me da que supuestamente es que ¿para quién? ¿Qué número fue el que puse? 16. Para 16 dice que el número primo más grande de divisor es 2. ¿Eso es verdad? 4. Sí, ¿cierto? Sí, eso está bien. Sí, es verdad, sí. Vamos a mirar con 10. Bueno, ahora sí está funcionando. Le vamos a poner 1000. 5. Y vamos a poner ahora sí nuestro número original. Y a 6857. Y vamos a ver lo que teníamos antes. Mírenlo, 6857. Y no se demora tanto, ¿cierto? Para este número tan gigantesco. Entonces, ¿qué? ¿Están convencidos? Ponemos otro número acá. Pongamos el 7, el que habíamos puesto en la tarea, pero ahora son los factores primos. Entonces, Profe, nos tiene... disculpe, Dale. tengo una mini duda de esto. ¿Cuál es la biblioteca que tenemos que agregar para que interprete a la raíz cuadrada, a SQRT? CMAT. Ya vamos a ponerla para que sea más eficiente todavía. Le voy a poner un 7. ¡Ah! Listo. La vamos a poner acá. Time. Es muy rápido. Y da 2.279.657, que es exactamente el que tenemos acá. Entonces, ya listo. Si nos está dando igual que Wolfram Alpha para varios números grandes, pues parece que la cosa está bien. Entonces, ¿ok? ¿Qué faltaría? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Aquí hay algo que yo me estoy saltando, que alguien dijo al principio. ¿Qué pasa si Nos tocaría agregar esa excepción nos de tocará agregar eso, ecuación. cierto? O sea, tendríamos que tener aquí, pues por ahora lo vamos a dejar así para no complicarlo, porque no quiero, o sea, mi énfasis ahorita es lo de las funciones. Eh, lo que nosotros tendríamos que hacer es tener en cuenta acá que si al final el número, pues no se encontraron divisores primos, pues es que el número es primo, entonces tendríamos que tener algún estatus acá que nos permita imprimir eso. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta para futuro. Juan Pablo dice, lo probé con 90, me arroja 45, creo que no entendí la lógica, pero bueno, ahora en este momento, eso fue a las 8:12, hace 5 minutos. ¿Cómo vamos? Ahora me arroja todos los primos, entonces te falta seguramente este break acá para decirle que no te los imprima todos. Pero sí, eso es una buena cosa. ¿Qué pasa si yo quito este break de acá? Pues él va a sacar, va a imprimirme todos los factores primos, ¿cierto? Entonces empieza por el más grande, él sigue avanzando y ahora me tiene que imprimir el siguiente, que será 163.
Vamos a ver cuánto se demora. Obviamente, como ya no estoy parando en el más grande, entonces se va a demorar mucho más. Y mientras esto se demora ahí, ¿qué les parece si hacemos una pausita? Ahí está, 163. ¿Están de acuerdo? Pausita de 3, 4 minuticos. Sí, profe. Listo. Entonces, ahí está. Ya nos vemos. Listo, ¿están ahí? Esto todavía Sí, no profe. acaba. Perfecto. Miren que esto todavía no acaba, ¿no? Ahí se está demorando un montón. Lo voy a matar con control C. La única diferencia entre el video que les aparece a usted en Google Drive, a ustedes en Google Drive, que algunos a veces me piden permiso, yo se los doy para que lo puedan descargar o ver, y el que está en YouTube es que se cortan en YouTube las pausas. Yo lo edito ahí rápidamente y le quito las pausas así de más de 4 segundos, entonces esa es la única diferencia, el resto todo es igual. Ustedes, si quieren ver los de Google Drive, completamente invitados y por favor, pues simplemente me mandan ahí la solicitud de autorización y yo lo autorizo rápidamente y ya está. Bueno, este código es un código pues que sí, bien, más o menos resuelve, no es lo más eficiente, pero resuelve el problema. Vamos a dejarlo así completo. Entonces, como ya está funcionando, ya verificamos que en varios casos hace las cosas bien, verificamos con Wolfram Alpha pues que sí, y es relativamente rápido, entonces ya lo vamos a añadir al repositorio. Se llama, ¿cómo es que se llama? Euler 3 Basic. Y lo va a hacer el push. Esto no lo tienen que hacer ustedes. Esto es set al proxy, ¿no? Eso es algo mío. Y ahora me toca colocarle mi contraseña. Es con GitHub, pero esto toca con un token. Ya ni me acuerdo cómo es esto. Entonces, a ver. Espero no matar mi contraseña. Entonces este no es. Ah, claro, no estoy utilizando el token ese. Esto es lo mismo, pero distinto. Ya es... No, pero esto sí es un token. Último intento, si no me toca verificar por otro lado. Ahora sí, con el token, listo. Entonces, una pregunta que hace Ángel David es si sería más eficiente con funciones. No necesariamente, pero es mucho más organizado de entender. Este código es muy enredado. Está haciendo muchas cosas. Entonces lo vamos a tratar de simplificar porque es que eso también nos permite generalizarlo. Uno no lo generaliza desde el inicio, sino cuando uno ya lo tiene en funciones es mucho más sencillo de pensarlo así. Te lo voy a guardar con otro nombre. Save as. Y le voy a poner, pues, Euler CPP Basic, pero ahora le vamos a poner un par de funciones. Una sola función por ahora. Y la función que yo voy a hacer es una función que haga esto, que me calcule si un número es primo o no. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Voy a quitar este comentario de acá arriba. Y bueno, yo les mandé a ustedes como un material para que prepararan un poco la clase, ¿sí? Que sepan más o menos qué es lo que uno va a hacer, que leyeran ahí un poquito.
Entonces, cuando uno va a crear una función, uno necesita decir como varias cosas de esa función. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene una función en general? ¿Quién me ayuda? Bueno, te toca decir que retorna la función ¿Qué retorna? Entonces, y si es la que, función... Ajá, ¿vale? o sea, que admite los argumentos. Esos son los Es algo argumentos. así, ¿cierto? Sí. Algo así, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a crear una función que se va a llamar isPrime. Y esa función lo que va a hacer es retornarnos, pues, un booleano, si es que va a ser true or false. ¿Y qué argumentos va a recibir? Pues va a recibir un entero llamado n localmente. Entonces, esto es una función que se No, llama is. ¿Señor? no debería ser long int. Debe ser un Más long, bien. long int. Tienes toda la razón. En este caso, un long, long int. Bueno, el int está implícito. Y vamos a hacer una cosa acá, vamos a declararla e implementarla. Entonces, hasta aquí vamos bien. Todas las funciones tienen un tipo de retorno. Ese tipo de retorno puede ser bool, char, string, float, double, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser void. Void es cuando yo no retorno nada, pero tengo que escribirlo explícitamente. Por ahora esto es un bool y eso quiere decir que yo tengo que tener algún return acá, que me retorne algo, ¿sí? Entonces vamos a decir retorna true. Bueno, ya eso cumple, esto es una función que no hace nada con su argumento y retorna true siempre. Siempre, siempre es true. ¿Listo? Entonces, las funciones básicas, algo que retorna, cómo se llama y lo que recibe. Y si recibe más cosas, entonces pues uno la separa por comas y le va colocando los diferentes argumentos. Esos argumentos que están acá son argumentos que son locales a la función y dependiendo si yo los escribo así o los escribo así, pues se pasan por copia o por referencia, pero luego vamos a tocar eso más adelante. Entonces hasta aquí, esa será nuestra función isPrime. Luego lo que yo voy a hacer es, si yo encuentro allá con el copilot o lo que sea, pues el código, digamos, de esa función debería ser más o menos como lo que yo tengo acá. Más o menos. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Voy a pasarle el tab por todas estas líneas. ¿Ok? Y entonces aquí yo lo que estoy diciendo es, bueno, bool isPrime equal true. Entonces lo que yo voy a retornar es la flag isPrime. Entonces empieza a hacer esto, pero aquí yo no tengo ni idea de quién es large divisor. Aquí yo lo que tengo es mi argumento n. Mi argumento n. Y entonces lo que estoy haciendo después es simplemente verificar si yo asumo ¿qué? Que es primo, verifico si no es primo, o sea, si le aparece algún divisor, rompo cuando encuentre el primer divisor, y si nunca rompí y este terminó, pues quiere decir que definitivamente ese número es primo. Entonces yo al final retorno eso, retorno true or false, dependiendo de qué fue lo que encontré. Y ya, entonces, ¿cuál es la idea? Entre todo este montón de cosas, yo ya no necesito todo este código acá, sino que yo lo que puedo hacer es simplemente llamar a mi función aquí isPrime. Yo le estoy preguntando, oiga, este número, large divisor, ¿es primo? Entonces, él va a ir a la función, va a entrar aquí a la función, a isPrime, y cuando entra a la función le empieza a verificar todo este montón de cosas y al final me va a decir si sí o si no. Y si sí, entonces entro acá, y si no, pues él sigue. Entonces mi código se empezó a simplificar. Se empezó a simplificar, vamos a quitar estas impresiones, y entonces es un poco más claro de leer. Yo lo que estoy haciendo es, busco divisor, saco el más grande, que sería este sobre el más pequeño, pregunto si es primo, y si es primo, lo imprimo. Y ya. Y si no es primo, pues no lo imprimo. Entonces mi código, la función main empieza a ser más sencillo. Ahora, yo hice un montón de cambios. Tenemos que mirar si esto funciona bien. Entonces guardo, compilo, ¿cómo es que se llama? Euler 3, function 1, y lo ejecuto.
Y ¡pin! Ahí me dio bien. Entonces, es un código que es un poquito más sencillo, es un código que es un poquito más claro, ¿sí? Para nosotros. Y estamos empezando a hacer algo que sería muy útil, porque resulta que al empezar a escribir esto por funciones, cada vez podemos generalizarlo más. Entonces, digamos, no sé, pregunten, ¿alguna duda acá o algo así? Opinión. Eso es una cosa muy subjetiva, entonces no está mal ni está bien. ¿A ustedes sí les parece que es más claro la función main en este momento o les parece más claro cómo estaba? Profe, Pues, y ahí... dale, 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 dale. No, dale tú, dale tú. Vale. Pues, profe, es que a mí no me quedó muy claro cómo se conecta la función bool isPrime con la función inMain. O sea, sí, no me quedó muy claro. Mirámoslo acá. Ahorita lo hacemos si quieres ¿qué? Con el debugger. Mira, la ejecución empieza en la función main, entonces primero declara esto. Luego entra el bucle, ¿listo? Por cada número del bucle, calcula si es divisor. Ese es el más pequeño divisor. Entonces calculamos el más grande. Y ahora acá lo que se hace es que se llama la función isPrime. Entonces yo le estoy preguntando, función isPrime, ¿este número que yo encontré es un primo? Entonces la ejecución se pega un salto acá, a donde esté Ah, ok. guardada en la memoria. ¿Listo? El valor del large divisor se le copia a n. Entonces, localmente, cuando la llamamos, large divisor se le copia a n, y entonces él verifica si n es primo o no es primo, y nos retorna false si no es primo, true si sí es primo. Entonces, acá en esto, vuelve acá cuando termina tu función, cuando llega al return, vuelve acá, y entonces tú vas a tener dentro de este paréntesis un true o un false. Si quieres, tú puedes hacerlo así más explícito. Puedes escribirle si lo que me retorna la función es true, ¿ok? Se ve de pronto más claro. Y en ese caso, entonces ya sabes que ese large divisor no solamente es el largest divisor, sino que además es primo. Entonces la ejecución vuelve cuando se termina cuando salimos de acá, de isPrime, vuelve acá, se hace la condición, sigue y ya termina. Ya entendí. Vale, gracias. Con gusto. Vamos a ver si de pronto nos funciona, pero tocará con un número mucho más chiquito. A ver, voy a hacer una prueba. A veces funciona, a veces no se sobrecarga. Yo quisiera ponerlo en un servidor local, pero no ha sido sencillo. Hay una cosa que se llama el Python Tutor que permite ver la ejecución así como visualmente. Eso es como un debugger en línea, que es un poco más bonito que el que yo utilizo. Pero es que además tiene flechitas. Entonces vamos a ver si yo copio este código acá, pero no me quiero complicar la vida con ese número tan grande. Vamos a hacerlo con 10. Vamos a ver si se puede visualizar. No les prometo nada, esto a veces se traba mucho. Listo, entonces miren, es como un debugger. Entonces él me dice que él está en esta zona, esta es la zona de ejecución, ¿se acuerda cuando utilizamos el otro debugger? Entonces nos va diciendo en dónde estamos. Yo le voy a dar next. Entonces miren que ahora pues él tiene la función, el número n, aquí vale 10. Luego vamos a empezar a ejecutar esto en el for. Entonces miren que dentro del for tenemos que ii empieza en 2. Entonces ahora estamos verificando si 2 módulo, perdón, si 10 módulo ii es igual a 0. ¿Eso qué nos va a dar? ¿True or false? Esta condición. True. True, ¿cierto? Entonces él va a entrar. Entonces esto nos va a dar true, entonces miren que él entró, no se lo saltó. Él dejó una línea en verde porque estamos dentro de un if, entonces él va a empezar a ejecutar esto. Entonces ahora vamos a declarar large divisor. Entonces large divisor pues nos da 10 sobre 2, que es 5. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es preguntarle si esto es un primo. Entonces miren lo que va a pasar con la ejecución. Yo le hago tin y miren que él se fue para la función. ¿Sí ven? Yo llamé a la función, entonces mi puntero de ejecución se va para allá. Entonces ahora miren que yo entré a la función isPrime, de la función main me fui a la función isPrime. Esa función isPrime recibe un long que es n, que por ahora no vale nada, apenas vamos a entrar. Y tiene también una variable local que es isPrime. Entonces miren que estos son locales, no son variables que estén dentro de main, sino que están dentro de isPrime. Entonces yo le doy next. Miren que se copió el valor del large divisor dentro de n. Se copió, ¿sí lo ven? Se copió. El 5 se copió a n, pero son variables diferentes.
Large Divisor está por allá en su cajita y está en su cajita. Y entonces yo voy a entrar acá, isPrime es 1, así lo imprimimos, eso es un true. Y vamos a empezar a hacer este for. Recuerden que estamos suspendidos, o sea, miren dónde estamos nosotros. Nosotros estamos por aquí en este if, ¿cierto? Por acá. Llamamos a la función isPrime y entonces nos fuimos para acá. Entonces le damos next. Entonces ahora JJ vale 2. Entonces vamos a hacer 5 módulo 2 si esto es igual a 0. Entonces eso va a ser falso. Entonces eso nos dio falso. Entonces miren que no entramos al if. Ahora 3. 5 módulo 3 es 0. No, eso es falso. Entonces vuelve aquí al for. Ahora vale J, ahora vale 4. 5 módulo 4 es 0. Eso es falso. Entonces vuelve acá. Lo seguimos incrementando. Y ahí ya se salió. O sea, no le encontró divisores. Entonces isPrime se quedó en true. Porque no le encontró divisores. ¿Ok? Y entonces va a retornar true. Ya estamos en el return. Todas las funciones que tengan algo que van a retornar tienen que tener el return. El return no siempre tiene que estar aquí al final. Puede estar aquí en estas zonas también. Por ejemplo, yo aquí podría haber escrito return false de una vez. Y eso también sería válido. También podría hacerlo. Return false. Porque si yo encontré que no es primo, pues ya, retorno false. Y listo. Entonces también yo puedo tener eso. Pero siempre tengo que retornar algo. Cuando yo le declaro que voy a retornar algo. Entonces él va a retornar. ¿Y a dónde va a retornar? A esta línea, que era donde hicimos la llamada. Entonces, next. Vamos a ejecutar este último bloque, vamos a cerrar el bloque. Y miren que volvimos a esta línea, ya entramos. Como esto nos retornó true, true es igual a true, entonces entramos al if. Y lo vamos a imprimir. Entonces ahí salió el 5. Y ahora vamos a hacer un break. Entonces cuando yo haga este break, me va a sacar de este for. Me sacó el for y ya voy a retornar al sistema operativo. La función main retorna al sistema operativo. 0 errores. Y con eso terminamos. ¿Sí queda más claro entonces cuál es el flujo? Sí, profe. Listo. Juan Diego dice, mi máquina virtual dejó de reconocer mi mouse. ¿Qué hago? No sé. ¿Apagarle, volverla a prender? De pronto se activó algún screensaver. Dale enter a ver si de pronto reacciona. Pero no sé, ni idea. O sea, porque como a mí no me pasa eso normalmente, entonces tienes que apagarlo y volver a prender. Juan Diego Parales dice, la dejo en el mismo estado. No entiendo, o sea, como en VirtualBox en la parte de administración, como dejarla en ese estado, o sea, apagarla así a las malas. Sí, yo creo que es una cuestión de simplemente detección. No, no guardes el machine state. No, eso, no lo guardes. ¿Preguntas? Chévere el Python Tutor, ¿sí o no? Es como el debugger que teníamos antes. A veces no funciona, entonces utilizo el debugger. Sí, Power Up, ajá, Juan Diego. Entonces alguien dijo que sí le parecía más ordenado así como está ahora. Y así poco a poco uno va ganando como orden. Ahora bien, esto a veces no se ve muy bien tener como un montón de funciones antes de la función main, porque la función main me da a mí como la estructura genérica de todo mi código, ¿listo? Entonces a veces es bueno partir las funciones entre una declaración y una implementación. ¿Cómo así? Entonces básicamente lo que uno hace es repetir esta primera parte, el encabezado, y le pongo un punto y coma, y toda esta implementación la pongo debajo. ¿Esto por qué se hace así? Resulta que estos headers que ustedes ven acá tienen como muchas declaraciones. Esto es una declaración. Y esta es la implementación. Resulta que normalmente lo que ustedes tienen como código fuente, digamos, incluso en librerías propietarias, cuando tienen una application programming interface pública, la API, a ustedes les dicen esto, mire, yo tengo un montón de funciones y entre esas funciones hay una función que se llama isPrime que retorna un booleano y recibe esto y ya, digo cómo está implementado. Digamos que básicamente yo les digo a ustedes, la tarea es que ustedes implementen la función isPrime. Entonces muchos de ustedes van a variar en qué. Si yo les digo que tiene que ser este el encabezado, todos van a tener el mismo encabezado, pero esta implementación va a ser diferente para muchos de ustedes.
Entonces, la propiedad intelectual realmente está en esta parte, en cómo yo implemento la función. Entonces yo tengo varias implementaciones de la misma función, pero todas al final retornan un bool y reciben una n, ¿sí? Listo, Juan Diego, me alegra. Entonces digamos que esto es útil cuando uno va a repartir, digamos que la filosofía es cuando uno va como a publicar un código, si uno quiere hacerlo código cerrado, esta es la parte de propiedad intelectual, esto es lo que uno compila y se lo entrega a los binarios, esta es la parte que es pública, que es la interfaz de uso de mi librería. Lastimosamente, Oracle, que es feliz, digamos, haciendo puro, sacando dinero pues a punta de patentes, de trolling de patentes, estaba demandando diciendo que esta interfaz pública también es patentable. Y eso es un problema tenaz, porque aunque ellos lo hacen desde el punto de vista de Java, eso es una demanda que tiene contra Google, y eso generaría un problema terrible porque, digamos, si ustedes hacen, no sé, imagínense que ustedes van a implementar la función raíz cuadrada. Pues lo más normal es que se llame double, espacio sqrt, y entre paréntesis double x, o sea, recibe un número x y retorna un double y saca la raíz cuadrada. ¿Dónde está el secreto? En cómo yo la implemento, pero según Oracle está en esa interfaz, pero es que esa interfaz la va a tener todo el mundo. Y si eso se permite, eso primero lo ganó Google, después ¿cómo se llama? Cuando alguien se opone como a un fallo, en una apelación. ¿Apelación? Sí. Apelación, exacto. En una apelación, obviamente en las cortes de Texas, allá en Texas hay muchísimas oficinas y cortes asociadas, digamos, a los patent trolls, a defender ese tipo de actividades que dañan la innovación. Entonces le reversaron ¿qué? El veredicto, y entonces eso subió hasta la Corte Suprema. Yo en este momento creo que todavía está en evaluación en la Corte Suprema. Afortunadamente parece que ahí son como más razonables. Y hay gente que se prepara porque los jueces no saben de programación y no entienden qué diferencia entre una interfaz pública, una interfaz privada y ese tipo de cosas. Y el que les había dado la razón a los de Google fue un juez que aprendió a programar en Java, porque digamos todo ese rollo está con Java. El juez aprendió a programar primero para entender el problema y claro, él dijo, esto no tiene sentido, entonces por eso lo dañó. Y los que reversaron eso no tienen ni idea de programación, lo único que les interesa pues es, vamos a la propiedad intelectual, pero no ponen en el contexto y eso tendría un montón de consecuencias en todo el software libre. En todas las implementaciones que se puedan hacer, usted tendría que pagar, digamos, patentes hasta por hacer una raíz cuadrada. Eso no tiene sentido, o sea, esa supuesta protección de la innovación lo que hace es evitar la innovación. Porque en este momento, por ejemplo, la gente no puede hacer un celular libre completamente porque tiene que pagar un montón de patentes de cómo recibo la señal, cómo la transmito, cómo tengo el GPS, o sea, de todo, absolutamente todo. Y eso hace que haya que tener un capital, eso hace que no se pueda innovar fácilmente. Y entonces la protección, digamos, del copyright en el software es otro cuento. Y se protegen muchas cosas que no son innovadoras, ¿sí? No son ideas novedosas, no están implementadas y bueno, eso es un problema tenaz. Entonces, aquí estamos separándolo entre la declaración y la implementación para que el código también sea más sencillo de leer. Entonces, yo llego acá, yo digo, listo, aquí hay una función isPrime que retorna un booleano. Entonces, por el nombre, pues seguramente me está diciendo si es primo o no es primo. Y aquí adentro, pues yo tengo toda esta cosa y estoy utilizando la función isPrime. De hecho, esto que tengo aquí adentro también debería volverlo una función. Entonces, yo podría crear otra función y díganme ustedes, vamos a crear una función que haga esta tarea. Entonces, si es una función que haga esta tarea, que me va a imprimir o me va a devolver el más grande divisor, entonces esto debería retornarme un long, ¿cierto? El nombre sería como largest prime divisor. Si les parece un nombre, es un nombre largo, pero es claro. Y yo le mando a esto long n. Para este número n, no importa que se llame n igual que arriba, recuerden que esos son números que son locales. La pongo acá y la voy a copiar acá. Le quito el punto y coma porque aquí sí la voy a implementar. Entonces básicamente lo que yo haría sería copiar esto. No, mentiras, acá no. Sería desde acá. Y lo adapto, ¿no? Entonces él va a recibir un n. Entonces lo que yo voy a hacer es, ese loop va a ir hasta la n minúscula. Le pregunto si, o sea, es adaptarlo simplemente. Calculo el más grande.
llamo a mi función isPrime, entonces yo puedo llamar entre funciones, no solo la función main llama a otras, sino que todas las funciones pueden llamar a otras funciones, o sea, esa es la idea de la composibilidad, composibility, yo no sé si eso se puede traducir así, pero esa es la idea, es que yo puedo componer entre mis diferentes partes del código, y aquí yo lo imprimo, pero yo quisiera también como retornarlo, entonces lo que voy a hacer acá es hacer esto más bien, long result igual 0. Y aquí lo que haría yo sería esto. Result igual a este large divisor. Y cuando hago este break, pues ya me salí de este for. Entonces aquí simplemente return result. Entonces esta función lo que está haciendo es simplemente calculando el largest prime divisor. Pues digamos que normalmente las funciones son como verbos. Entonces aquí uno podría poner compute largest prime divisor, pero pues es demasiado largo. Entonces, verify if it is prime, pero es demasiado largo y creo que ya es suficientemente claro así. Lo importante es que sea claro. Entonces mi función main va a ser aún más pequeña, más clara. Es que lo importante no es que sea pequeño, es que sea claro. Entonces aquí yo simplemente haría largest, yo podría decir así, std, cout, ay changos, perdón. Y le digo acá, largest prime divisor de este número n. Y esta es mi función main. Ahora. Entonces, si ustedes abren su código, normalmente lo que uno abriría sería este encabezado, esta parte, y la función main. Entonces uno dice, hay dos funciones, una que verifica si el número es primo, otra que calcula pues el largest prime divisor de ese número n, y yo aquí estoy calculando el largest prime divisor de este número n mayúsculo. Y ya. ¿Se entiende o no se entiende qué es lo que hace este programa sin mirar la implementación, solamente mirando la función main y los encabezados? ¿Ustedes qué dicen? Opiniones. Profe, ahí cuando está implementando el Largest Prime Divisor, no debería inicializar el result con 1. Con n también puede ser. Y ahí podemos estar resolviendo el problema. Esa sugerencia que tú haces resuelve el problema del número primo, ¿sí o no? Eso era. Exacto. Entonces aquí ya, y miren, fue mucho más claro hacerlo acá que como lo teníamos antes. Entonces, encuesta. Les voy a hacer una encuesta por el chat anónimo. Se los voy a volver a copiar por si acaso. Composability, sí, Juan Diego. Entonces, para que no se sientan cohibidos de responder, entonces si les parece que es más claro con funciones o no. Lo que estamos buscando ahorita es claridad. La eficiencia. Hay alguien que dice que no, tales. 11 votos por el sí, 12 votos por el sí, 1 por el no. Que está bien. 13 sí, 14 sí, 1 no, 15 sí, 16 sí, 17. Listo. Entonces tenemos más o menos 19 votos por el sí y un voto por el no. Entonces la mayoría lo ven y con lo que vamos a hacer la próxima clase vamos a ver más ventajas de hacerlo así. Porque la próxima clase ya no vamos a tener fijo este n, sino que la próxima clase lo que vamos a hacer es darle argumentos a mi línea de comandos. Entonces lo que vamos a hacer es que acá, vamos a ver si esto funciona, ¿no? Con todos esos cambios, y miren que me da lo mismo. Acá yo quiero es ahora ponerle el número aquí. Yo le quiero poner el número, que me lo lea desde la línea de comandos. ¿Está bien? Y entonces que me bote el resultado. Obviamente ahorita no está leyendo la línea de comandos, entonces da igual. Siempre porque pues el n está fijo. Pero en la próxima clase vamos a aprender qué hay que cambiar aquí en la función main para que podamos leer cosas de la línea de comandos. Y así es que vamos a hacer nuestros programas. Si no hubiéramos nosotros generalizado esto a funciones, no podríamos generalizarlo a cualquier número también.
Entonces, lo de las funciones no solamente organiza, sino que además permite generalizar. Y entonces miren que las funciones ya no tienen como esos números mágicos. Aquí en vez de poner este número acá en este punto, ya funciona para cualquier n. Y esta es la idea. Esto sí es generalización. También podríamos decir, bueno, yo aquí podría ir para calcular acá, yo podría ir hasta raíz de n. Para verificar si un número es primo, ahí sí yo puedo hacer hasta raíz de n. ¿Listo? Entonces se pueden hacer esas optimizaciones y yo la corrijo en un solo sitio. Yo corrijo isPrime y todo mi código queda corregido inmediatamente y ya, me beneficié. En cambio, si tuviera este código duplicado, que aquí no lo hicimos duplicado, pero en varios sitios, es más difícil. Y estoy separando como los concerns, estoy separando como qué hace cada cosa. La función largest prime divisor, pues obviamente está buscando el largest, pero no debería calcular tan bien si un número es primo, eso lo debería hacer otra función. Y esto también nos sirve a nosotros para cuando, por ejemplo, yo les digo a ustedes, no quiero solamente el largest prime divisor, sino la suma de los divisores primos. Y entonces, en ese caso, ustedes pueden utilizar en dos funciones diferentes la función isPrime. En una para calcular el largest prime divisor y en otra para calcular la suma de los factores primos. Se utiliza la misma función isPrime, pero en contextos diferentes. Entonces, por esa razón, tenerlos en forma de funciones genéricas que no tengan constantes mágicas ahí metidas es supremamente útil. Y bueno, con esto terminamos esta introducción a las funciones. Yo les pido por favor que lean ese recurso que les envié sobre las funciones. Hay una presentación que nosotros tenemos también y en esa presentación pues está explicando básicamente pues qué son las funciones, cómo se declaran, pero muchas cosas más. Poco a poco vamos a ir metiendo más temas sobre las funciones, pero esto que acabamos de ver es como lo más importante, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con este problema que tenemos acá. Vamos a seguirlo explotando al máximo. Es un problema muy sencillo de la función del proyecto de Euler, además es el número 3, pero pues nos esperan muchas más cosas. Entonces aquí está pues cómo declararlas, qué significa cada cosa, y luego se empieza a hablar de los límites y vamos a hablar un poquito de las funciones disponibles en la librería estándar, matemáticas y pues otras cosas más. Voy a mandarles este código y listo, con eso terminamos la clase. Si tienen preguntas pues las pueden hacer ya mismo, por favor. Mucha basura acá. Profe, sí, es que yo estaba tratando de hacer git push a mi repositorio remoto y no me deja. ¿Desde dónde? Desde la máquina virtual. ¿Qué error te sale? ¿Qué significa? Espere, profe, que la cerré, entonces ya. Esto es una interfaz de Emacs para Git, la que estoy utilizando. No les voy a decir cómo se utiliza ni nada. Esto es un archivo. Listo, voy a cerrar acá. Y tengo que volver a hacer esta cosa. ¿Tú ya hiciste lo del token? Sí, sí, señor, yo ya tengo un token para eso, pero no, y pues yo siempre lo he hecho así y siempre me ha funcionado y no me deja. ¿Pero qué te dice? ¿Cuál es el error? Pero ya estoy mirando que estoy volviendo a hacer todo. Gracias, listo. Necesito saber si el error es no lo dejo. O que Profe, sí. usted dijo que nos iba a mostrar cómo ignorar ahí en Git unas cosas. Ah, sí, señor. Entonces, para ignorar, digamos, todas esas cosas que salen ahí de basura, ustedes tienen que editar un archivo que se llama .gitignore. Entonces, digamos que yo lo voy a abrir. Ese tiene que estar como en la raíz del repositorio donde está el directorio .git. ¿Listo? Entonces vamos a crear un .gitignore.
Y ahí ustedes le ponen como los parámetros, las cosas que quieren ignorar. Yo le voy a decir, por ejemplo, ignóreme. Le voy a decir, mire, ignore todo lo que termine en tilde. ¿Sí? Todas esas venas que terminen en tilde, eso es pura basura. Ignore todos los a.out. No importa la ruta. ¿Está bien? Entonces lo guardo. Le voy a poner aquí git status. Y mira que ya se desapareció todo ese montón de basura. Eso lo va a ignorar. No importa que exista en el sistema de archivos, lo vamos a ignorar. Entonces yo simplemente tengo que meter a mi git en un commit, en mi git ignore. Entonces git add .git ignore git commit -m y entonces pues ponemos el mensaje. Y cada vez que quieras ignorar alguna otra cosa, entonces lo pones ahí dentro de ese archivo. ¿Listo? Ah, vale, profe. Sí, está chévere eso. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, yo les envío esto más tarde. Listo, profe, ya me sale error, fail to push some refs to, y me sale repositorio. Pero ya hiciste commits. Sí, ya. El ¿Puedes git compartir add, pantalla? el git commit, y ya voy. Voy a sacar la mía. Tengo 1 minuto y medio más porque tengo una reunión ya mismo. Ahí se ve mi pantalla. Sí, señor. Ahí está el error. Espérate, yo lo pongo más grande. A ver. Ah, pero yo no alcanzo a ver, no se pueden quitar estos. A ver, quitamos esto acá. A ver, no alcanzo a ver la resolución. Pero abajo dice un montón de cosas. Updates were rejected because the remote contains work that... Ah, mira, tienes que leer esa otra parte, ¿sí ves? Entonces dice que tú hiciste algo en el remoto y no lo has traído localmente. Entonces, digamos que yo no sé si tú de pronto en el remoto escribiste en otra máquina, en otro computador o cosas que le hiciste push o directamente en GitHub hiciste unos cambios, pero la idea es que el remoto avanzó en su historial y tú aquí localmente avanzaste también, pero no te basaste en el remoto primero. Entonces, primero tienes que hacer un git pull para traer los cambios del remoto y luego sí puedes hacer un git push. ¿Listo? Ah, ok. Ah, Entonces listo, ahí profe. te decía abajo, mira, hint, git pull before pushing again. Entonces primero haces un git pull. Si no hay ningún conflicto, si tú no editaste el mismo archivo acá y allá, pues eso va a ser fácil, te va a salir todo sin problema. Y después sí puedes hacer un git push, porque es que, digamos, la idea es que si tú hiciste cambios en el remoto e hiciste cambios acá, de pronto los del remoto fueron en el mismo archivo, en las mismas líneas, y entonces vas a tener un conflicto porque estás editando con el mismo archivo en dos sitios diferentes al mismo tiempo, ¿sí? Entonces primero tienes que resolver esos conflictos. Entonces primero git pull y luego git push. ¿Listo? Listo, profe. Vale, Bueno, muchas gracias. con gusto. Entonces gracias a todos por su atención y nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.